Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema y la idea principal en el texto informativo. Y no vengo sola, vengo con una compañía, nuestro dinosaurito que nos va a acompañar durante el transcurso de este video. Presten mucha atención. Antes que todo vamos a recordar ¿qué es el texto informativo? El artículo informativo tiene como objetivo entregar información, ¿cierto? Como la palabra lo dice, pero esta información se tiene que entregar, se tiene que dar a conocer, no de cualquier manera, sino que de una manera clara, de una manera real, precisa y sin opiniones, ¿ya? Eso está destacado aquí porque es muy importante, ¿cierto? En el texto informativo no hay opiniones de por medio, sino que se entrega la información tal cual como ella es. Entonces, ahora que ya tenemos claro, que nos recordamos cuál es el texto informativo, podemos seguir adelante para saber cómo extraer la idea principal y el tema del texto. Entonces, nos surge la duda de saber cómo reconocemos el tema en un texto, ¿verdad? Y lo hacemos de la siguiente manera. Primero, entendemos que el tema indica aquello sobre lo que se trata un texto y puede expresarse a través de una frase simple e inclusive mediante una sola palabra. Entonces, para reconocer cuál es el tema de un texto, nosotros nos preguntamos, ¿de qué se habla en el texto o de qué se habla en el párrafo que acabamos de leer? Un ejemplo. Supongamos que estamos en un grupo y estamos conversando nosotros de una película que acabamos de ver. Por ejemplo, de Superman. Acabamos de ver la película Superman y estamos conversando nosotros en el curso, ¿ya? Y resulta que de repente entra un compañero que llegó tarde y nos pregunta, ¿y de qué están hablando? ¿Qué le diríamos nosotros? Le diríamos, no, sabes que estamos hablando de Superman, de la película Superman, ¿cierto? Ese sería el tema de la conversación. Cuando leemos los textos pasa lo mismo. Para saber cuál es el tema nos tenemos que preguntar, ¿de qué se habla en el texto? ¿De qué están hablando? Y ahí la respuesta es el tema. Recuerden que puede ser una frase simple o tan solo una palabra. Ahora bien, en el caso de la idea principal, corresponde a aquella información particular, o sea, específica, que deriva del tema del texto, la cual se caracteriza por ser un poco más detallada y más profunda que el tema, ¿ya? Y responde a la pregunta, ¿qué se dice del tema? Entonces, para saber la idea principal, tenemos que necesariamente conocer cuál es el tema del texto, ¿cierto? Y nos preguntamos ya no de qué se habla en el texto, sino que qué se dice del tema. O sea, siguiendo con el ejemplo anterior, ahora el compañero que llegó tarde nos preguntaría, ¿ya? ¿Y qué están diciendo sobre la película? Entonces nosotros diríamos, no, estamos diciendo que nos pareció súper buena o que nos pareció tal vez un poco aburrida. Ya esa sería la idea principal, ¿cierto? Lo que se dice del tema es la idea principal, la idea más importante. Vamos a ver un ejemplo en textos, que también están en su guía de trabajo. Dice, la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. Mas su trascendencia futura no puede predecirse, pues apenas ha comenzado a conocerse la sustancia clave de su estudio, el ácido desoxirribonucleico, estructura de ADN o DNA. Entonces, para saber el tema dijimos que había una pregunta, que es ¿de qué se habla en el texto? Entonces nosotros, antes tenemos también que saber cuál es la pregunta de la idea principal, que es ¿qué se dice del tema?, ¿cierto? Teniendo este recordatorio aquí, vamos a preguntarnos, ¿de qué se habla en el texto? Piensen ustedes, ¿cuál podría ser el tema? Muy bien, se habla de la ingeniería genética, ¿verdad? Este corresponde al tema. ¿Y qué se dice de la ingeniería genética? Exactamente, se dice que es una de las grandes revoluciones del siglo XX, ¿verdad? Y después especifica el por qué es una de las grandes revoluciones del siglo XX. Entonces esta correspondería a la idea principal.
Segundo ejemplo, dice, los ogros no eran únicamente peligrosos por su tamaño y crueldad, sino también porque podían conocer todos tus secretos con solo mirarte, y porque además sabían usar ese conocimiento. Podían ser irresistiblemente persuasivos si así lo querían. Cuando un ogro había terminado su primera frase en querrían, se te olvidaban hasta sus dientes puntiagudos, la sangre seca bajo sus uñas y las matas de tosco pelo negro que le cubrían la cara. Te parecía incluso guapo y pensaba que eras tu mejor amigo. Al final de su segunda frase te había conquistado de tal manera que podía hacer contigo lo que quisiera, meterte en una cazuela para cocinarte o comerte crudo si tenía mucha prisa. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué se habla en el texto? Vamos a pensarlo y muy bien, se habla de los ogros, ¿cierto? Todo el texto se habla acerca de los ogros. ¿Y qué se dice del tema? ¿Qué se dice de los ogros? Muy bien, se dice que no eran solo peligrosos por su tamaño y crueldad, sino que existen un montón de situaciones que los hacen ser mucho más peligrosos, ¿cierto? Como la forma de hablar, etc. Ya, pero en esa frase que está ahí arriba se resume la idea principal. Muy bien. Otro texto por aquí dice, las calorías de los cereales integrales son metabolizadas por el hígado y transformadas en glucosa, que es distribuida en el organismo en forma de energía. No como energía rápida, como aportan los azúcares, sino como energía sostenida, ya que al comer permanentemente cereales integrales, el hígado los transforma, almacena esta energía y las aporta a medida que el organismo las necesita. Provisto de vitaminas, minerales y carbohidratos que proporcionan energía, además de proteínas y fibras limpiadoras, los cereales son una completa alimentación. Como resultado de ello, cuando se come cereales integrales diariamente, se siente satisfecho más rápidamente y durante más tiempo después de haber comido, sin producir efectos colaterales como son toxinas y residuos grasos. Muy bien, durante todo el texto se habla de ¿qué? Exacto, de las calorías de los cereales integrales. Ya, ¿y cuál es la idea principal? Aquí está un poco más difícil. Y nos vamos a dar cuenta de que la idea principal no siempre está al comienzo, ¿cierto? Sino que nos está aquí la idea principal, ¿ya? Dice, como resultado de ello, cuando se come cereales integrales diariamente, se siente satisfecho más tiempo y no produce efectos colaterales o efectos secundarios, ¿verdad? Entonces podemos resumir también esta idea principal. Ya cuando nos parece que el texto se habla, que la idea principal es la misma, la podemos resumir, como en este caso acá, que podríamos decir que la idea principal se resume en los beneficios de la ingesta de cereales integrales. O sea, cuáles son los aportes del comer cereales integrales. Y estaría muy bien. Resumiendo, niños y niñas, el tema responde a la pregunta de qué se habla en el texto, mientras que la idea principal responde a la pregunta qué se dice del tema. Ya sabiendo eso, podemos responder nuestras preguntas de la guía. Ya, y nos vemos en el próximo video, niños y niñas. Espero que estén muy bien, de verdad, cuídense mucho. Nos vemos también en las clases por Zoom. Ustedes, por favor, reúnan sus dudas para que puedan llegar a la clase con preguntas para responderlas. Un abrazo grande a cada uno de ustedes, que estén muy bien junto a sus familias. Chao, chao.